Le pedimos a la licenciada Isabel Boschi que identifique esta problemática de la violencia de género que tiene ciertamente una vigencia lamentable en nuestros días. La violencia de género se lleva a cabo en nuestra sociedad entre todos los géneros. Los varones también tienen género, o sea que puede haber una violencia que aparece como mayormente del varón a la mujer, pero también hay de la mujer al varón. Entonces nos preguntamos qué es lo que significa esta situación. La violencia de género, cuando se ejerce del varón a la mujer, es una clara confesión de la inhabilidad como para poder amar, pero no solo a la otra persona, respetarla, tenerla en cuenta como otra diferente, sino de amarse a sí mismo. La persona que ejerce violencia de género abusando de su poder físico y demás es una persona que desconoce sus propios valores, se proyecta en la otra persona, cree que es dueña del cuerpo, de la mente, de los sentimientos del otro individuo y tiene que controlar permanentemente cada una de sus acciones. Eso significa que no está nunca dentro de sí misma, siempre está proyectada en la otra y entonces quiere adueñarse, repito, de cada uno de esos movimientos para que ninguno de esos movimientos se descontrole y pueda entrar en una situación de frustración. La mayor parte de las crisis de violencia de género que un varón ejerce sobre una mujer se producen después de una frustración de él ante la vida, o por pérdida de empleo, o por denigración o humillación, o por alguna suerte de problemas sexuales que él considera que son determinantes de su hombría y que pueden sumirlo en un terrible desconcierto, y hace cargo a la mujer de sus dificultades. Quiere decir, no es permanente la violencia de género de un varón a la mujer, sino que puede ejercer, como cualquier seres humanos lo hacemos, su seducción, inclusive su cariño, pero llega un momento en que ella no lo confirma, y es muy difícil de confirmar, en la identidad que él cree que debe tener. Es en ese momento que se corta un circuito de mantenimiento que ella ejerce sobre él y le pega, la castiga, o hay otras formas de violencia de género que no significan los golpes corporales, sino la humilla a través de palabras, de malos tratos, de denigrarla ante los demás, de dañarla en presencia de los hijos, desvalorizándola, descalificándola, no dándole el valor que ella posee como ser humano que es. Isabel, ¿qué lectura da a la realidad social de nuestro país en este contexto? ¿Es la sociedad argentina más proclive a este tipo, digamos, a padecer este tipo de fenómeno, de inconveniente? Podríamos hablar de momentos históricos. Tal vez en este momento se pone más en evidencia y la violencia está generalizada por un montón de causas exógenas, como puede ser la droga, las dificultades económicas y demás, pero por lo que yo he visto en los distintos viajes que he realizado e información bibliográfica que tengo, la violencia de género es bastante universal. Lo que pasa que en algunos lugares está directamente oficializado. No sorprende que el varón pueda realizar una tarea de irrespetuosidad, de humillación a una mujer, sino que la mujer espera que esa sea la forma en que la trata. Con los cambios sociales que han aparecido de la mujer estudiando o la mujer trabajando, ganándose dinero, el hombre ha visto que se han corrido algunos espacios que él solía ocupar en exclusividad, y esto determina al mismo tiempo una admiración por la potencialidad de la mujer y una suerte de sentimiento de inferioridad
porque siente que el empuje de las mujeres en su crecimiento personal y social no es el que él tiene. Muchos de los varones siguen sujetos a antiguos valores, creencias conservadoras y no dan permiso y no creen en el crecimiento al unísono del varón y de la mujer, que cuando un varón crece al lado de una mujer o una mujer crece al lado de un varón, es sus potencialidades de conocimiento, de trabajo, de brindarse a la sociedad, la pareja crece y sus hijos pueden ser más felices, pero eso todavía no existe en la mentalidad de muchos varones. Pero me parece que es bastante universal el hecho de ejercer esta suerte de dominio, aún en sociedades muy civilizadas, llamadas civilizadas por su crecimiento económico, educativo y demás, encontramos situaciones de dominio, de sometimiento de la mujer por el varón. ¿El fenómeno fabrica una cultura? Ciertamente, yo creo que sí, me parece que hay espacios donde está totalmente naturalizado el maltrato a la mujer. Inclusive hay mujeres que no sienten que un varón les pegue una bofetada sea algo intolerable. En una de las sesiones de pareja que tuve, le pregunté el varón si él le pegaba a la mujer, y él la miró a ella y le dijo: un bife te he pegado, ¿no? Vale decir, ¿qué es un bifecito después de todo que le pegue una cachetada a la mujer? Te digo, pero fue una cachetada cariñosa. Y ella dijo: no, me dolió, ¿no? Ah, bueno, pero fue una vez. Es decir, el hecho de ser una vez disminuye la falta. Nosotros sabemos que detrás de ese bife, esa bofetada, existe una cantidad de sentimientos que el individuo no puede manejar, y que ella se puede sorprender. Una vez esta mujer vino a la pareja, a la sesión con su pareja, y entonces puede hablarlo, pero hay mujeres que no lo pueden hablar. Hay mujeres que sienten que tienen que aguantar porque es fundamental el matrimonio, la familia, los hijos y un vínculo que sienten que es eterno, cuando muchas veces se ha visto que es muy difícil de resolver que exista un varón violento al lado de una mujer cuya estima está en manos de ese varón, y esas manos a veces pegan y fuerte. ¿La característica de ser violento está en la especie humana? En la especie humana existe, inclusive cerebralmente, una representación mental para la agresión. La agresión muchas veces significa una forma de supervivencia, una forma de cortejo cuando no implica violencia, una forma de defensa de los menores a quienes debemos proteger, pero cuando tiene una intencionalidad de daño, se transforma en algo negativo. En la mayor parte de los animales existe un monto de agresión o agresividad, pero no todos ellos implican violencia. Vale decir, la violencia es un enrarecimiento de los sentimientos que no puede transformar, metabolizar elementos displacenteros dentro del individuo, y que entonces los coloca en el otro. No sabe cómo incorporar a su yo, a su personalidad, esas cosas que no le gustan, y las pone en el otro y castiga al otro por lo que él no puede transformar. Isabel, ¿cómo crear una contracultura de esa violencia? Desde muy temprano, yo creo que desde el hogar, en principio, estableciendo lazos de solidaridad, del respeto hacia el otro,
del intercambio, de hacerle experimentar a los chiquitos y a las chiquitas que a la otra persona le duele cuando le pegamos, cuando la mordemos, la etapa de las mordidas en el jardín de infantes. Y, por ejemplo, lo que yo veo con alegría, que muchos jardines de infantes estimulan lo que es el amigo. El amigo es un ser muy importante. No podés hacerle esto al amigo, no le pegues a tu amiga. Pedile perdón por lo que hiciste. Decirle que no sabías que le dolía, que estás aprendiendo que a la otra persona cuando le haces algo así le duele. Estos elementos repetidos, transformados en cada una de las tareas de solidaridad que se ejercen en una salita, en un aula posteriormente, dejan semilla y fructifican cuando entran en sociedad. Esto debería ser uno de los aprendizajes que se dan en todos los niveles de la educación, que el conocimiento, los contenidos del conocimiento son importantes, pero que el mayor conocimiento es pensar, sentir y aprender con otros. Tengo la sensación que los medios de comunicación no acompañamos como corresponde. ¿Qué crítica haría usted a esa circunstancia en la actualidad? Uno de los elementos que fomentan permanentemente es la rivalidad, la competencia, el ganar, el ser el mejor. Y en realidad somos únicos y irrepetibles. Cada uno somos los mejores y los peores dentro nuestro. Y lo que tenemos que tratar de ser es mejores para nosotros y para los otros. Porque la mente siempre es una mente social, no existe una mente individual. Y lo que le hacemos a los otros, nos lo hacemos a nosotros mismos. Quiere decir que si tratamos de entender a la otra persona, por más que tenga diferencias en su manera de sentir y de pensar a la nuestra, estamos tratando de agrandar el mundo y de ganar afectos. Y eso siempre genera un mundo mejor. Parece muy utópico, pero no hay otra vuelta más que esta. Dinámicas o conductas como el ni una menos son en alguna medida el corolario de una consecuencia que quiere revertir o una iniciativa de prevención original. Creo que es ante todo una protesta, una manifestación de impotencia cuando tenemos tanta buena voluntad para tratar de cambiar el mundo y hay gente que no puede aprender como otras, no puede aprender junto con los demás. Lo interesante es aprender con otros, de manera que es una expresión, ante todo, es una manifestación, puede ser hasta una amenaza. Miren que somos muchas, ¿no es cierto? Quiere decir, multitud puede significar también aprendimos a hablar, aprendimos a manifestarnos. Entonces puede tener distintos significados, pero básicamente creo que es la intención de hacer un mundo donde varones y mujeres podamos hablar, que nos entiendan los varones, que los entendamos a los varones y que eso, con nuestras diferencias, pueda servir a la sociedad más placentera, más amable. Isabel, de ese temor del varón supuestamente a sentirse superado, ¿es que nacen las terribles estadísticas de femicidios como de abusos sexuales? Yo he estado pensando sobre eso y aunque no hay experimentos ni investigaciones definitorias sobre esto, porque sobre la sexualidad se pone muy poco dinero, se investiga muy poquito porque parece que no importara. Importa el femicidio, importa el abuso sexual, pero no importa averiguar las causas y los motivos que podrían hacer desaparecer estos males sociales, si es que eso fuera posible. Yo pensé que existe una exacerbación de su querer demostrar su poderío sexual en muchos hombres, que pone toda su valía simplemente en su sexualidad, violando, abusando de las mujeres, no por placer, sino simplemente para demostrar
que no pasarán, que las mujeres no pasarán, que pueden hacer todos los alardes que quieran, que queramos, de crecimiento social, pero que ahí hay un macho que va a poder más, con sus características de supuesta virilidad, puesta esa virilidad en su sexualidad, en sus genitales. Entonces, es una confusión terrible que hay que deshacer a través de un instrumento que lo tenemos en la ley, pero que no ha bajado totalmente a la práctica, por muchas razones, que es la educación sexual, que la ley está desde el jardín de infantes hasta la universidad, pero que por razones de temor, de decir algo impropio ante la sociedad, o hablar de los niños sobre sexualidad, o hablar con los padres sobre sexualidad, no se lleva a la práctica. Mucha gente tiene mucho miedo desde los planos educativos de llevar la sexualidad al conocimiento de la población, porque tiene una creencia errónea de que hablar de sexualidad es promover la sexualidad, cuando se ha visto en muchos países, en particular en Estados Unidos, que las poblaciones que tienen educación sexual retardan el ingreso a la sexualidad y lo hacen de una manera más madura, más consensuada. Licenciada, la literatura de época, como por ejemplo el bestseller Las 50 sombras de Grey, ¿es favorable o desfavorable a lo que buscamos? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que mi maestro John Money decía que cuando no hay educación sexual, lo pornográfico es la única educación sexual. Entonces, entre nada y algo, es algo. Pero las 50 sombras de Grey serían muy entretenidas, acompañadas de una educación sexual. Porque hay jóvenes que quieren empezar su vida sexual a los latigazos, con mordiscones, con cadenas, y todavía no aprendieron ni a acariciarse. Entonces, antes de empezar a caminar, hay que gatear. Entonces, ensayo, error, caricias, y después recién las exquisiteces en una vida un poco más sofisticada, sexual, después de haber hecho otras experiencias más primitivas. Creo que en ese sentido hay literaturas que pueden acompañar a las 50 sombras de Grey. Por ejemplo, ¿por qué no leen Sexo al cuadrado de Estupiñán-Peré, o Peré-Estupiñán? O no leen, por ejemplo, Ellas, que habla del cerebro sexual masculino y femenino, aunque está dirigido a las mujeres, pero complementariamente habla del masculino, o todas las estudios de la neurociencia que dice cómo es la sexualidad cerebral, cómo se realiza. Hay montones de libros de divulgación de autores argentinos que nos hablan de eso. ¿Por qué empezar por algo tan rebuscado? Es como los alumnos de medicina que buscan las enfermedades terminales antes de empezar a ver cómo se cura un resfrío, una gripe y demás, ¿no?